Bien, tenemos el privilegio de seguir adelante con nuestra exposición de la palabra de Dios. Hoy llegamos al capítulo 2, a los versículos 14 al 19, y estamos aún en la sección donde el apóstol Pablo da consejos a Timoteo cómo llevar a cabo su ministerio, particularmente las cosas que él, Timoteo, debería enseñar a otros. Es el famoso versículo del capítulo 2, versículo 2, donde Pablo empezó esa sección, donde él dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que esta serie de consejos apostólicos no solamente sirven para Timoteo, sino sirven para aquellos que después de Timoteo siguen predicando, siguen evangelizando, siguen en el ministerio de nuestro Señor. Por lo tanto, vale la pena prestar bien atención. Hoy vamos a seguir con unos consejos más y algunas apreciaciones de parte del apóstol Pablo que nos vienen muy bien en esta época de tanta confusión, sobre todo confusión eclesial y doctrinal. Pero antes de llegar a esto, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a la hora de entender su palabra y que Él bendiga esa palabra en nosotros. Dice así la palabra del Señor: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de inquietud todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en este tiempo de estudio. Gracias te damos, Señor, una vez más por este privilegio de abrir tu palabra, y lo único que pretendemos, Señor, es escuchar tu voz, basando en lo que nos dice tu palabra. Y lo único que yo pretendo, Señor, es hacer buen uso de esa palabra, repartirlo como dice el texto de forma correcta. Señor, confiamos en la labor y el testimonio del Espíritu Santo que nos ha prometido de afianzarnos en la verdad. Ayúdanos en esto, Señor, y te pido por todo lo que me están escuchando en estos momentos, que tú les bendigas, les cuides mucho y que les hagas fuerte en la fe que de una vez y para siempre ha sido encomendado a los santos. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Bien, esta segunda epístola de Timoteo, o a Timoteo, es una epístola sumamente práctica, porque lo que tenemos aquí, ya lo hemos visto varias veces, son los últimos consejos que Pablo da a su colaborador Timoteo, sabiendo perfectamente que cabe la posibilidad de que nunca más le iba a ver personalmente.
Pablo, cuando escribe esto, está en la cárcel de Roma esperando su ejecución. Ya no hay esperanza de que Pablo salga de esa cárcel. Pablo lo sabe perfectamente y por lo tanto hacemos bien en leer esos versículos con doble seriedad, porque obviamente se trata de la palabra de Dios que merece todo nuestro respeto por un lado, pero por otro lado, Pablo aquí pone, humanamente hablando, toda la carne en el asador. Quiere decir, cada palabra tiene un peso especial, porque Pablo lo escribe ya en el umbral de la eternidad. Él sabe que pronto dejará su ministerio aquí atrás y entrará para estar siempre con el Señor. Pero le preocupa Timoteo, le preocupa su ministerio, le preocupa aquellos que están bajo el cuidado de Timoteo y le preocupa también que haya gente que sabiendo, a sabiendas o no a sabiendas, están haciendo un daño importante al Evangelio de Cristo y el reino de Dios. Empezamos en el versículo 14 con el primer consejo. Y obviamente el título de lo que podemos poner para esta exposición es obviamente repartiendo bien la palabra de Dios, porque esto es de qué se trata todo este pasaje. Pablo habla aquí de la importancia de recordar a esa gente que están bajo el cuidado de Timoteo, de exhortarles delante del Señor, lo cual quiere decir que cuando Él les enseña esto, Pablo quiere que Timoteo deje bien claro que esto no son opiniones personales, no son modas, no son opciones, sino estos son directrices. Quiere decir, aquí Pablo pone toda su autoridad apostólica como alguien que es testigo de la resurrección de Jesucristo y que en varias ocasiones tenía contacto incluso visual con Jesucristo, que Pablo quiere que esto se entienda bien. Lo primero que les dice es que no pierdan su tiempo inútilmente. Aquí dice a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Es tan fácil, sobre todo en el mundo teológico, de ensarzarse en debates inútiles. Yo no descarto que hay debates útiles. De hecho, el arte de debatir educadamente a la luz de la verdad de la palabra de Dios es algo que en el siglo XXI hemos prácticamente olvidado. Nosotros cuando tenemos un debate con alguien, pues con cierta facilidad llegamos a enfadarnos, usamos lo que se llama argumentos ad hominem, lo cual quiere decir argumentos que tratan de dañar a la otra persona personalmente, ese tipo de cosas. Pero Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando de personas sectarias que están inventándose, sacándose de la manga un evangelio que no existe. Quiere decir un evangelio a su manera, según su filosofía, según eh, según la moda del momento. Y muchas veces esa gente retuerce las palabras. Quiere decir que tienen una capacidad casi innata de hacer de la vida imposible simplemente intentando usar argumentos absurdos, pero argumentos que te roban el tiempo. Y de eso él está hablando. Había mucha gente en aquel entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, él ha mencionado en la primera epístola, en el capítulo 6 al final, la gnosis, el así llamado conocimiento, como traduce la Reina Valera del 60.
Esto era una de esas modas filosóficas que entró en la iglesia, para decirlo así, se puso un vestido cristiano, hizo mucho daño, un daño que, cierta manera, lo notamos hasta el día de hoy. Pablo, el consejo que dice aquí es simplemente apártate de esa gente, a que no contiendan sobre palabras. Quiere decir, hay formas más útiles de perder tu tiempo. No lo hagas. No lo hagas simplemente porque vas a entrar en un terreno donde te vas a encontrar con gente que no solamente retuercen las palabras en tu propia boca, sino que además no tiene la más mínima gana de escucharte. Por lo tanto, debatir con gente así es una pérdida de tiempo. Y infelizmente, supongo que tanto tú como yo podemos acordarnos de momentos donde perdemos bastante tiempo con personas así. Aquí dice la razón, porque dice que esto es para perdición de los oyentes. No aprovecha, quiere decir, no sirve para nada. Nadie va a sacar un beneficio de esto. Si no es mucho peor, es para perdición de los oyentes. Quiere decir que aquellos que predican un evangelio que no es evangelio, arrastran a gente a la muerte espiritual por un lado, y además influencian negativamente a los creyentes que tienen que exponerse a esas mentiras. Luego Pablo va a usar un ejemplo de todo esto. De hecho, él ya se ha referido, por ejemplo, se ha referido a esto, por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 6, en el versículo 4, donde dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Bueno, no lo tomes como un consejo mío, tómalo como un consejo del apóstol Pablo. Si tú estás en contacto con gente de ese tipo, gente que obviamente no quiere escuchar. Y ahora no solamente quiero citar a las sectas clásicas, como podrían ser los testigos de Jehová, los mormones. No son solamente ellos. También en la órbita de la fe evangélica protestante hay suficiente gente que siguen sus treces, que obedecen solamente a sus propios gustos, que no se dejan corregir por nadie y que no tienen el más mínimo interés de conocer la verdad. Lo que ellos quieren es que se sepa su verdad. Y una vez más, el consejo es: pon tierra por en medio. Ahora, el remedio contra esto es lo que tenemos en el versículo 15. Entonces, ¿con qué debemos de usar nuestro tiempo entonces? Aquí hay varias cosas y hacemos bien en tomarlo en cuenta, y me gustaría mucho. Son básicamente dos puntos. Me gustaría mucho quedarme un rato en este versículo porque es fundamental para todo este pasaje que estamos hablando. El contraste con perder el tiempo con gente que es necia simplemente es presentarnos con diligencia, lo cual quiere decir con toda la entrega del mundo. Quiere decir que nuestra atención no debe de estar con gente que se equivoca. Nuestra atención debe de estar en lo positivo, en lo constructivo. Por lo tanto, el apóstol dice aquí: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.
aprobado quiere decir como persona madura, como persona que es plenamente capaz de saber distinguir entre una persona que pide ayuda y una persona que parece que quiere saber tu opinión, pero en realidad no quiere saber nada de la verdad. Una persona aprobada es una persona madura, una persona que sabe escuchar a lo que Dios dice, que conoce al gran pastor, escucha su voz y lo aplica también a las ovejas bajo su cuidado. Eso es una persona aprobada. ¿Una persona aprobada por quién? Aprobada por Dios. Es una persona que no necesariamente tiene un diploma en la pared, pero es una persona que no necesariamente goza de un gran prestigio entre los hombres. Puede que sí, pero no es una condición, sino es una persona aprobada por Dios, lo cual quiere decir que es una persona que obedece a Dios, que sabe que delante de Dios es responsable de todo lo que dice y lo que hace. Aquí Pablo dice que una característica de una persona aprobada es que es una persona que no tiene de qué avergonzarse. Esto quiere decir que tú debes desempeñar tu vida como cristiano y aún más tu ministerio como persona responsable delante de Dios. No de los hombres en primer lugar, delante de Dios. Porque a Dios tendrás que rendir cuentas. Tú tendrás que hacerlo y yo también. Por lo tanto, es una cosa muy seria hablar en el nombre de Dios, como yo en este momento lo estoy haciendo. No creas que esto es simplemente grabar un vídeo y empezar a hablar. Yo en este momento, con esas cosas que estoy enseñando, en algún momento tendré que rendir cuentas delante de Dios. Y será Dios quien me aprueba en esto o no. Será Él. Y por lo tanto, mi responsabilidad no tiene nada que ver con lo que tú vas a pensar de las cosas que yo digo. Mi preocupación debe estar qué va a pensar Dios de las cosas que yo en este momento estoy diciendo. Y si tú te das cuenta que en tu vida o en tu ministerio hay cosas que no están bien, por la razón que sea, y ahora yo desde luego no, ni siquiera voy a poner ejemplos, porque va a ser Dios el Espíritu Santo que te va a hablar y te va a descubrir esas cosas. Pero si hay cosas ahí de lo cuales tú tienes que avergonzarse, corrígelo. Porque tu ministerio y tu vida como creyente tiene que ser marcado por la rectitud. Tiene que ser marcado por la eficacia y la completa lealtad, no a los hombres, sino a la palabra de Dios. Y es evidente que allí hoy tenemos un problema en la iglesia. Bueno, lo hemos tenido en todos los siglos, pero me parece que vivimos de nuevo en tiempos donde esa falta de lealtad, de entrega, de fidelidad a lo que Dios quiere de nosotros, se deja notar de una forma más sentida en la iglesia del Señor hoy que en otros momentos. Por lo tanto, mi pregunta a ti es, ¿puedes presentarte al Señor ahora en ese momento sin estar avergonzado? ¿Puedes decir con la ayuda del Señor, he cumplido mi ministerio según mis fuerzas, según las oportunidades que Dios me ha dado? ¿O tienes que avergonzarte porque has despilfarrado dinero, tiempo, oportunidades? Tal vez sería un buen momento buscar a Dios, pasar un tiempo de silencio con Él y pedirle que Él te enseñe
dónde están esas áreas en tu vida, pero procura no tener que avergonzarte, tener una conciencia limpia, desempeñar tu ministerio con esa conciencia limpia delante del Señor, porque a Él le vas a tener que rendir cuentas. Y hay una segunda cosa que Pablo aquí dice, aparte de vivir como una persona aprobada. Aquí dice usar bien la palabra de la verdad. Hay varias cosas que me llaman la atención. En primer lugar, se dice la palabra de la verdad. Se contrasta con esas palabras de mentira, de las cuales hay una gran cantidad que cada día crece más, de mentiras que nos están llegando dentro del mundo evangélico y fuera del mundo evangélico. Y del mundo de la política ni siquiera voy a hablar. Lo que tenemos aquí se llama palabra de verdad, porque viene de Dios quien es verdad. Y esa palabra no miente. Y me da igual lo que digan los teólogos de turno, lo que digan los supuestos científicos de turno, lo que digan gente que pretenden saber más de lo que aquí está escrito y llaman mentira a lo que Dios llama verdad. A mí a esas alturas ya me trae completamente sin cuidado. Estoy harto de esa gente que desde sus despachos cómodamente procuran de corregir a Dios, porque supuestamente vivimos en otros tiempos, donde las cosas se hacen de otra manera, donde hay que entender la Biblia en su contorno social de hace 2000 años, donde la gente no gozaba de tanto privilegio como nosotros, porque nos hemos al fin y al cabo desarrollado en tantas áreas. Estoy parafraseando esto, esas cosas de las cuales estoy realmente harto. Porque lo único que a mí me importa es si Dios lo ha aprobado, si está conforme con la verdad divina, si está conforme con lo que Dios nos ha revelado, y esto es lo que tenemos aquí. Y ahora, la tarea de alguien que procura hablar en el nombre de Dios es lo que aquí pone en el texto. Usar bien esa palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien? Bueno, el término que se usa en el original es un término muy interesante. Esto se usaba de cualquier profesión donde alguien con las herramientas que tiene a su disposición usa bien esas herramientas para que el producto final sea aceptable para el cliente. Por ejemplo, Pablo, que era hacedor de tiendas, tenía que saber cómo cortar esas tiendas, cómo prepararlos de tal manera que sirviese para el cliente, que en este caso era el ejército romano. O por ejemplo, un carnicero tiene que saber cómo usar su cuchillo para cortar las piezas correctamente. O sea, esto no es cuestión de simplemente cortarlo en trozos, sino es cuestión de cortarlo correctamente. Has tal vez tenido la ocasión de observar un carnicero, cómo él prepara las cosas. Yo una de las cosas que me encantan en Madrid es la cantidad de mercados de barrio donde siempre tienes uno o varios carniceros que te preparan cualquier trozo de carne con una destreza que realmente asombra. De eso estamos hablando. O sea, ese carnicero es un artista. Sabe usar su cuchillo. No solamente tiene uno, tiene varios. Y según la carne que tiene, pues lo corta en los pedazos adecuados. De eso estamos hablando. Usar bien. Eso al fin y al cabo también ese término se podía aplicar, por ejemplo, al sacerdote que en el templo preparaba el sacrificio
según mandó la Torá, la ley de Dios. Creo que hemos cogido la idea. Ahora, lo que Pablo le dice a Timoteo es que le dice, te tienes que ser un profesional. Y cuando digo profesional, esto no quiere decir profesional que ha aprendido una serie de cosas según los parámetros humanos para luego aprobar un examen y salir a la calle como pastor o como teólogo. De eso no estoy hablando, sino estoy hablando de la palabra de la verdad. Usarlo bien, dosificarlo bien, cortarlo en los trozos adecuados. Para eso tienes que conocer tanto tus herramientas como tienes que conocer la materia, que es la palabra de Dios. Y ahora me estoy dirigiendo en primer lugar, yo no sé cuánta gente tendré allí entre los que me escuchan, que de una o de otra manera están desempeñando un ministerio o quieren hacerlo. Aunque fuera simplemente el de presidir la mesa en los cultos de tu propio hogar y enseñar a tus niños. Aquí Pablo dice que tienes que usar bien esa palabra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que quieres conocerlo. Hace solo unas décadas, a veces no era tan fácil encontrar las herramientas adecuadas para que eso te ayudase a entender la Biblia. No siempre, ni siquiera había una iglesia evangélica cercana donde tú podías acudir para que un pastor adiestrado en la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios te ayudase a crecer espiritualmente. Hoy vives en un tiempo donde las herramientas para entender la palabra de Dios están a tu disposición. Y si no los tienes, es porque no los quieres. Es realmente preocupante la medida en que nos hemos hecho expertos de lo trivial y nos hemos convertido en ignorantes de la verdad. Sí, sabemos muchas cosas, sabemos de todo que muchas veces no nos sirve para nada. Todavía estamos haciéndonos ecos de las noticias del telediario. Hablamos del tiempo. Sabemos supuestamente cómo funciona la Liga Española de Fútbol o de tu país correspondiente. Sabemos muchas cosas de impuestos, de cómo manejar un ordenador, cómo hacer esto y el otro, cómo conducir un coche. Muchísimas cosas sabemos. Todo esto puede tener su importancia, la tiene. Pero puedo hacerte una pregunta. ¿Has desarrollado una destreza en conocer y también repartir la palabra de Dios adecuadamente? Porque para repartir tienes que entenderlo tú mismo primero. Y lo que veo y me duele decirlo, hasta en los púlpitos veo gente que se lo toma a guasa, como se suele decir, que con tanta facilidad pretende hablar en el nombre de Dios y no tiene ni idea de su palabra. Conocimiento superficial, una auténtica vergüenza. Y se arroga el hablar en el nombre de aquel Dios cuya palabra ellos todos los días dejan de lado y no estudian. Estoy hablando de estudiar, no solamente de leer. Yo no sé cuántos años llevas con el Señor, pero si son una década, incluso 12 décadas, y nunca has llegado a leer toda la palabra y no solamente a leerla, sino a estudiarla, lo siento mucho, pero algo falla en tu vida.
¿Cómo es posible que tú sabes tantas cosas y ahora estás empezando a entender la inteligencia artificial, las diferentes aplicaciones que hay, esto y el otro y muchas más cosas en un mundo que cada vez más es complejo y sigues descuidando la palabra de Dios? ¿Cómo puede ser? Esa palabra de la verdad, la palabra que te enseña lo que nadie más te va a enseñar. Y tienes todas las herramientas necesarias a tu disposición. Lo puedes bajar por internet gratis. Ahora me estás viendo a través de internet. Quiere decir que tienes internet. Y da igual si hablas español, inglés, francés, alemán, lo que sea. Lo tienes ahí. Así que no vengas con excusas. Yo meditaré en tu palabra día y noche, dice el salmista varias veces. Esa palabra de la verdad que tanto nos sirve. ¿Estás en casa en esa verdad? ¿En tu Biblia? ¿Estás en casa? ¿Sabes dónde están escritas las cosas? ¿Entiendes las conexiones? Y mira, hay gente que te ofrece ayudarte en esto. Sí, hay gente así. Quedan suficientes, créemelo. La cuestión es que aproveches los recursos que Dios pone a tu disposición para, como dice aquí, usar bien la palabra de la verdad. Y perdón que me he quedado tanto tiempo con este versículo, bueno, realmente con la última parte de ese versículo, porque lo digo por tercera vez, me duele cómo esto se maneja hoy en día. Si tú conoces la palabra, puedes repartirla con destreza como lo hace un buen carnicero con su carne y sus cuchillos. Bien cortado, bien proporcionado, bien porcionado, lo que tu clientela, entre comillas, necesita. Y una vez más, Pablo dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es decir, olvídate de esto. Tú no tienes por qué saber cualquier tontería que alguien ha soltado en un momento. Y créeme una cosa, Facebook está lleno de eso, lleno. Lleno de gente que buscan y rebuscan palabras para torcerlo en la boca, gente que está desprestigiando a unos y a otros. Olvídalo, olvídate de esto. Conducirán fielmente a la impiedad. No tiene un efecto positivo, un efecto sanador, un efecto que ayuda. Tiene un efecto destructor. Y como es destructor, Pablo usa una palabra de la peor destrucción que podemos imaginarnos en nuestros propios cuerpos, que es el cáncer. Bueno, yo no tengo que explicar aquí cómo funciona el cáncer. Cáncer realmente, cuando se ha extendido lo suficiente, te come vivo. Es terrible. Es una enfermedad que, como ninguna otra, nos demuestra que nuestro cuerpo es un cuerpo profundamente marcado por el pecado. Pablo lo aplica aquí a ese tipo de enseñanzas. Dice, la palabra de esa gente carcomerá como gangrena. Bueno, algunos lo entienden realmente como gangrena y otros dicen, no, Pablo realmente está pensando en cáncer. Pero bueno, realmente el efecto es exactamente el mismo, ¿vale? Sea el uno, sea el otro. Ambas cosas son imparables prácticamente. Y esto es la falsa doctrina. Eso es el efecto que hace. Carcomerá las vidas espirituales de la gente.
hace un daño terrible. Por eso nosotros tenemos que no debatir con esa gente continuamente. Lo que tenemos que hacer es preparar a los creyentes bajo nuestro cuidado a no dejarse comer el coco por esa gente. Esto es lo importante. Y fíjate tú, Pablo aquí incluso nos facilita, para decirlo así, nombre y apellido de dos de sus representantes, Himeneo y Fileto. Bueno, Himeneo es un viejo conocido. Si vamos a la primera epístola, el capítulo 1, versículo 20, Pablo está hablando del mismo tema. em, Habla de que algunos estaban naufragando en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Bueno, aquí no es Himeneo em, Fileto, sino Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí estamos hablando de la excomunión, de poner a alguien fuera de la comunión de la iglesia. De Alejandro ya no hablamos aquí en ese contexto, pero de Himeneo seguimos hablando. Una vez más, un mal ejemplo está ahí en la Biblia como un mal ejemplo hasta el final de los tiempos. Qué tremendo. Imagínate que tu nombre sale en la Biblia como ejemplo, como no hacer las cosas. Tremendo esto. Y Pablo dice, esa gente han dejado atrás un reguero de destrucción. Eso es lo que hacen los sectarios, aquellos que no confían en la palabra, aquellos que tienen su propia agenda. Pablo les caracteriza, dice que se desviaron de la verdad y ahora pone en qué exactamente se desviaron, diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Bueno, es una enseñanza que, por cierto, existe hasta el día de hoy. Gente que dijeron, bueno, lo único que podemos esperar, o sea, en el momento cuando tú naciste de nuevo, esto fue tu resurrección. Por lo tanto, no hay que esperar otra resurrección. No hay resurrección del cuerpo, solamente algo espiritual. Bueno, ahora no es el momento de desvirtuar esto porque realmente Pablo dice, bueno, si esa resurrección de Cristo no es real, si nuestra resurrección no será real, física, entonces la fe cristiana ¿para qué sirve? Entonces nuestro cuerpo no será redimido y nuestro cuerpo, si no será redimido, entonces la redención de Cristo no ha sido efectuada. Entonces realmente es una herejía, una aberración doctrinal y Pablo con todo el derecho ha puesto a esa gente bajo disciplina. Ahora, volviendo, y vamos a hablar de este último versículo 19 que vamos a considerar ahora, y es un ejemplo muy interesante. Aquí dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Y ahora hay dos cosas que Pablo menciona. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es muy interesante esto hablando en el contexto de gente sectaria, de gente que se subleva doctrinalmente contra Dios, porque yo no sé si te has dado cuenta, y si no, pues te lo digo yo ahora. El trasfondo de, de lo que leímos en el versículo 19 está en el Antiguo Testamento, por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento. Es un episodio que ocurrió en Números capítulo 16 y es la famosa sublevación de Coré. Números 16, bueno, ¿qué habrá ocurrido? Bueno, lo voy a leer porque esto es el trasfondo de ese versículo que acabamos de mencionar. Coré, hijo de, bueno, dice Números 16:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, Ión, hijo de Pelet,
de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con los 150 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Yahvé? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Yahvé quién es suyo. ¿Te das cuenta que son palabras que Pablo usa? Y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará a sí. Es el trasfondo. O sea, Coré y su séquito tenían la impresión que ellos tenían el mismo derecho que Moisés. Y se enfrentaron a Moisés. Era rebeldía y además, obviamente, no habían entendido la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y por lo tanto, Moisés dice: bueno, ya lo veremos. En esas palabras, conoce el Señor a los que son suyos. Y ahora, la otra parte, en el versículo 26, o voy a empezar a partir del 25, números 16. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram. A los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Quiere decir que aquellos que estaban con Moisés tenían que apartarse de esa gente, y esto es exactamente lo que Pablo tiene en la mente. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. O sea, el Señor conoce a los suyos, y estos suyos, o sea, esa gente que conoce al Señor, tienen que apartarse de iniquidad. En ese caso, de los falsos maestros, sean Coré o sean Himeneo y Fileto, y todo aquel que invoca el nombre de Cristo tiene que hacer esto. Quiere decir que Pablo termina este pasaje diciendo: pon tierra por el medio, estamos con lo mismo. Aquí no estamos hablando de una cuestión de gustos, de corrientes teológicas. Bueno, tú lo ves así, yo lo veo de otra manera. Si la cuestión tiene que ver con el Evangelio, tenemos que ser inflexibles. Si la cuestión atañe a cuestiones como la salvación, allí no cabe flexibilidad de ninguna manera. Tenemos que dar un paso en firme para apartarnos de todos aquellos que no predican el Evangelio de Pablo, que se ven el Evangelio de Cristo. A veces hay que separarse, no de todo el mundo, pero de aquellos que no dan esa palabra, que no reparten esa palabra con destreza y con claridad. Y si tú eres de aquellos que reparte esa palabra, pues 2 veces más tienes que apartarte de gente que solamente te echa tierra encima. Pues si tomásemos en cuenta este consejo de Pablo, estoy seguro que otro gallo cantaría en nuestro mundo evangélico. Así que yo te animo a ser fiel en esas cosas, medita en las cosas que acabamos de escuchar, y Dios te va a seguir confirmando lo que debes de hacer. Pues vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en oración, y vamos a inclinarnos delante de Él. Señor, gracias te damos por ese tiempo, por lo que acabamos de escuchar. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a serte fiel en todo lo que estamos haciendo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios
te bendiga.